Bueno, como estábamos diciendo, vamos a hacerlo en el pizarrón, así que nada, tratemos de enfocar y que se vea lo más posible. Bueno, bien, entonces tenemos esto. Y C2 es entonces, es 1 más que C1, ¿no? ¿Y qué significa que sea 1 más de C1? Aplicamos otra vez la f. ¿Por qué? Porque la f es la función de incremento, ¿no? Así, ¿no? Bueno, y así, la cantidad de f que sea necesario. ¿La generalización cuál era? Cn era lambda f, lambda x, que era esto a la n, x, ¿no? Que esto se traduce f de f de f, bla, 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 ¿no? Bien. Bueno, también vimos, en operadores booleanos, ¿qué vimos? ¿Vimos qué cosas? Vimos AND, vimos OR, vimos NOT. ¿Se les ocurre cómo podrían hacer un NAND, por ejemplo? ¿Saben qué es un NAND? ¿Cómo sería? ¿Se les ocurre cómo sería? ¿Cómo? Bien, perfecto. Acá dicen, bueno, acá tenemos definida la función AND, que se acuerdan cómo era. Sí, es verdad, lo hacíamos con PQ. Pero PQP y el NOT. Acá recibimos P. ¿Y cómo era el NOT? Yo voy a correr esto porque... Sí. Ah, sí. No sé. ¿Cómo era? P falls true. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Era esto. Entonces acá, como dice el compañero, bueno, yo puedo hacer algo muy inteligente y decir, si yo quiero el NAND, lo que puedo hacer es unir estas dos, ¿no? Las antepongo y lo que digo es que si yo quiero hacer un NAND, es decir, que tengo que recibir un P y un Q también. Lo que voy a hacer es aplicar un NOT. ¿Cómo? Sí, lambda, perdón, ahí va. Sí, perdón. Esto sería aplicar el NOT a un AND, ¿no? Al AND de PQ. Bien. Y esto obviamente para hacerlo bien habría que reemplazarlo. O sea, si nosotros les pedimos esto en el examen, no nos pongan NOT y AND, desarrollenlo. O sea, por eso te digo que se las tienen que saber de memoria. Porque por ahí les pedimos que hagan no sé, alguna operación booleana y lo tienen que saber hacer. Pero bueno, es como con composición podemos hacerlo fácilmente, ¿no? O sea, con lo que ya partimos y lo que ya sabemos podemos seguir construyendo, ¿no? Básicamente de eso se trata el cálculo. Bien. Vamos a ver hoy dos operaciones booleanas que no vimos hasta ahora. Vamos a ver el if, que es el más fácil, y después vamos a ver la igualdad booleana. ¿Cómo decir que dos valores son iguales? Dos valores booleanos, no se crean que dos valores numéricos. Eso no lo vamos a ver. No, por ahí sí, pero o por ahí lo van a tener que hacer en el parcial. Pero bueno. Vamos a arrancar por el if. ¿Cómo es la estructura del if? O sea, nosotros tenemos if, la condición, tal cosa, o sea, A, else B. Un if else queremos hacer particularmente, no un if, solo un if else. Entonces, ¿de qué se compone el if else? ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son las tres cosas que parametrizan el if? Bien, tenemos esto y esto, ¿no? Entonces ya podemos decir, mirá, nuestra función if
va a recibir 3 parámetros. Acá podemos decir que esto es la C de la condición y podemos tomar A y B como los otros parámetros. Bien. Entonces nosotros queremos que la condición va a ser un booleano, ¿no? Claramente, va a ser un false o un true. Entonces, ¿cómo queremos que sea esto? O sea, yo quiero que si es true me devuelva A y que si es false me devuelva B. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo? C a B, perfecto. Es el más fácil del mundo. ¿Se entiende, no? Porque como esto es true, o sea, si esto es true, o sea, si esto lo reemplazo por true, esto me queda lambda X, lambda Y, AB. O sea, lambda X, con lo cual me va a quedar A, que es el primer parámetro, y si yo pongo false, me va a tomar el segundo parámetro. Perfecto, el if es una pavada, absolutamente. O sea, no hay que pensarlo demasiado. ¿Esto quedó claro? ¿Se entendió el razonamiento? ¿No? Habíamos visto que se podía simplificar como CC false. CC false. Porque C es verdadero, verdadero. Pero ojo que acá, No son booleanos. esto puede ser cualquier cosa. O sea, es como que nosotros tenemos un if y o sea, es un if de programación, tipo, si pasa tal cosa, no sé, devuelvo una cosa, si no, devuelvo la otra. Eso aplicaba cuando queríamos hacer el for, por ejemplo, o Claro. el and. Sí. Acá nosotros lo que queremos hacer es el if de net, o sea, el ternario. Claro, ese es el operador ternario, básicamente. Es más, podría llamarlo operador ternario. Lo llamé if porque es el if. Viejo y conocido. Bien. Y ahora queremos hacer la igualdad booleana. Que obviamente va a tomar dos parámetros, ¿no? Va a tomar P y va a tomar Q. Y tiene que devolverme cuál si son iguales, ¿no? Ahora pensemos. ¿Cuántos casos son? ¿Cuántos casos puede haber? Hay algunos que dijeron 2, hay algunos que dijeron 4. ¿Quiénes dijeron 2? ¿Cuáles serían los 2? Perfecto. Me gusta que lo descompongamos un poco más. Los 4 casos serían que el primero sea true, el segundo sea false. O sea que, digamos, que P es igual true y Q es igual false. Que P es igual a true y Q es igual true, y después que P es igual a false y Q es igual a true, a false también, perdón, y P es igual a false y Q es igual a T, ¿no? Estos son los 4 casos. Lo podemos escribir un poquito más bonito de la siguiente manera, ¿no? Como encadenado, donde yo puedo decir que P puede ser true y false, y después acá se puede dividir en que Q es igual a true o a false y que lo mismo acá. No, tengo los dos casos. Bien. Entonces, si yo sé que el primer parámetro va a ser true. Por ejemplo, supongamos que ya sabemos que P va a ser true. ¿Cómo accederíamos a que, o sea, cómo retornaríamos true en el caso que Q sea true? ¿Cómo? AND. Bien, está bien, es válido. Hagámoslo sin el AND. Porque después vamos a tener que generalizar, porque ahora te digo que yo quiero que devuelva false cuando, bueno, que devuelva true también cuando los dos son F. Bueno, igual sí va a ser. Pero bueno, vamos a ver. No sé si con el AND particularmente se puede hacer. No, porque el F, no, esto no me vuelve, claro, no es un AND. O sea, F y F no me va a dar true. Me va a dar false, porque los dos son F, ¿no? O sea, el AND ahí no me funciona. El AND me va a funcionar para todos los demás casos menos ese. O sea, pueden
if o uno es true y el otro es true, o uno no es true y el otro no es true, ¿no? Entonces como que ahí terminás llegando a la expresión solamente usando and y or y not. Y después puedes ir para atrás y volver al cálculo rápido. Ahora eso lo pueden hacer con cualquier expresión, o sea, cursan discreta, lo resuelven usando booleanos, usando and, or y not, y después lo pasan a calcular. Nada, eso es si le hicieron más fácil lo pueden pensar así. Pero creo que igual no es lo que dicen aquí. No, yo pensaba como ir por... Tomemos como un parámetro fijo, tomemos como que P. P es un cierto valor, ¿no? P puede ser true o false, vamos a dejar P libre. P no tiene nada que ver, P ya está resuelto, ya sabemos el valor de P. Ahora tenemos que ver qué hacemos con Q una vez que P ya está resuelto. Entonces nosotros podemos decir, bueno, cuando P es true, yo quiero que de alguna forma validar que Q sea también true o si no devolver false. ¿Se entiende? Está bien, sí. Estaba tratando de procesarlo porque es muy difícil cuando lo dijiste muy rápido. Pero bien, te creo. Decime qué pondrías entonces. Q directamente. Y nada más. Bien, o sea, el compañero dice, si es true este, entonces yo devuelvo este. Si Q es true, va a devolver true, ¿no? Y si no, va a devolver false. Pero entonces ya eso me da la respuesta. Pero ahora, ¿qué pasa en el otro caso, no? ¿Qué pasa cuando P es false? ¿Yo qué tendría que esperar? No, porque no es un NAND. Porque espero que Q sea false también. O sea, tengo que hacer exactamente lo mismo, pero al revés. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo? Lambda P, ¿cómo lambda P? Sería hacer QP, Ah, hacer QP, está bien. Pero pensemos así, ¿no? Esto tómenlo como si esto es true, ¿no? Ahora, le decimos esto es T. Entonces, si esto es T, va a depender del valor de Q. Si Q es true, devuelve true. Buenísimo. Va a ser correcto, porque los dos son iguales. Y si es false, va a devolver false, está bien. Pero el tema me queda el segundo parámetro que recibe T, porque recordemos que T es una función que recibe dos parámetros. Pero entonces el caso cuando es false, que va a entrar este segundo, este es el que me falta definir. El caso de true ya lo tenemos con esta Q. Pero el caso de cuando P es false, va a entrar acá. Entonces, ¿qué tiene que devolver acá? Not Q. Bien. ¿Entiendes? ¿Cómo? Porque P es este. ¿Se entiende? P me va a decir por cuál de los dos caminos yo tengo que chequear. Si P es true, bueno, chequeo contra el valor de Q directamente. Si también es true, bueno, todo va a devolver true. O sea, porque el valor de retorno es Q. Entonces solamente va a chequear que se vuelva Q tal cual. Y si no, devuelvo la inversa de Q. O sea, si esto es false, yo espero que Q también sea false. Entonces, si es false, devuelvo true. Y si es true, devuelvo false. ¿Se entiende? Es un quilombo por ahí interpretarlo, pero fíjense que la expresión no es tan grande. Igual la podríamos haber hecho un poco más grande. Yo, de hecho, la primera vez que lo pensé tipo algo como P primero, pero acá pensaba que tipo, si Q, yo había pensado tipo Q de true y false, ¿no? Pero es medio redundante, porque si esto es true va a devolver true y si es false va a devolver false, o sea que es Q directamente. Y acá al revés, pero me servía como para pensarlo con los parámetros invertidos. Pero esto es false, esto es not, esto es not del false, así que es medio lo mismo. Y igualmente, si quisieran como llegar a como reducirlo lo más posible, en lugar del not deberían poner al esto. Sí. ¿No? O sea, si ustedes no tienen el not definido, si no tienen el not definido, tienen que hacerlo así. Deberían ponerlo así. Acá sí podrían poner Q, digamos. Acá
Acá podrían poner. Pero fíjense que el not es eso, o sea, el not es Q, o sea, si acá iba Q, o sea, si esto decíamos que era Q, entonces esto mismo es Q pero a la inversa, entonces estaba bien poner el not Q. Sí. Sí, o sea, en el parcial lo pueden, si lo van a estar repitiendo mucho, pueden definir, miren, esto es T y esto es F, lo importante es que sepan cuál es. Sí. Irían, claro, si esto lo expandimos realmente, acá de vuelta, cuando es lo que explicó Mati antes, nosotros estamos haciendo un pequeño hack, pero todos lo hacen, o sea, no es que nosotros solamente. Lambda, el cálculo lambda no tiene nombres de las funciones. Las funciones son todas anónimas. No tienen identificadores de true, false, lo que sea. Son siempre expresiones, o sea, son siempre abstracciones. Entonces, llamarlas como true, coso es darle una etiqueta. Y esa etiqueta es llamarlo como un combinador, que es lo que decía Mati, que los combinadores son, por ejemplo, SKI, que son los combinadores mínimos para poder hacer todas las operaciones. O los que se usan para poder hacer todas las operaciones de la manera más óptima. Pero también podemos definir al true y al false como dos combinadores. Pero en sí, o sea, es una función. O sea, nunca deja de ser una función. Nosotros le ponemos un nombre para que nos entendamos entre nosotros, si no nos volvemos locos. Yo no te voy a decir, sí, porque lambda x, tipo, nos matamos. Ya mismo nos matamos. Entonces, bueno, nada. Ori. Si viésemos el cálculo lambda a fondo, deberíamos siempre escribir en términos de las abstracciones. Obviamente no vamos a esperar que sea todo así, pueden ponerle etiquetas y guardar en variables. Pero sepan que esto no es tipo de la teoría matemática, esto es más una cosa como para poder explicarlo. Porque de hecho, mirá, o sea, las mismas abstracciones tienen distinto nombre, porque T es igual a algo que ya conocemos. De hecho, lo escribí hace un rato. T es igual a qué? ¿A qué otra función que le pusimos nombre es T? Sí, pero lo llamamos distinto, o sea, no eran los mismos nombres de parámetros. Pero es la misma expresión, porque es la misma abstracción, o sea, que esto se llame X o que se llame Y es anecdótico. Lo importante es que tenga esta forma, ¿no? Primer parámetro, segundo parámetro y devuelvo el primer parámetro. C0, exactamente, C0, que es lambda F, lambda X, devuelve X, es exactamente esto. No, perdón, esto es false, perdón, que me equivoqué. Esto es igual a esto. Me confundí con otro. Esto es igual a F. O sea que puedo decir que 0 es falso. Y nos vamos a dar cuenta que hay muchísimas expresiones que son así. De hecho, uno puede pensar, justo lo veníamos hablando con Mati en el auto, se ve que no teníamos mucho más de que hablar, no queríamos hablar del partido de Racing de ayer, así que nos pusimos a hablar de esto, de eso no queríamos hablar definitivamente, así que nos pusimos a hablar de esto, que es como, se puede explicar los números, nosotros les explicamos con el encoding de charge, que es el de los números escritos como aplicaciones de funciones una sobre la otra, pero también existe un sistema de encodeo de números usando listas, que las listas se construyen a partir de los pares, y el 0 se define como una lista vacía, la lista de un elemento es el 1, la lista de un elemento es el 2, es otra forma de llamarlo, pero tipo se pueden encodear números de otra manera en lambda. O sea, en lambda hay mil maneras de hacer lo mismo, con todos encodes distintos, pero a veces tienen como casi analogías directas. Esta es una analogía que es bastante pedorra porque es tipo false y coso, pero la analogía con las listas, la lista vacía y el 0 termina siendo como wow, qué loco. Pero nada, eso es también lo importante. O sea, ustedes pueden llegar a lograr lo mismo. De hecho, hicimos la igualdad booleana de dos expresiones distintas, podría haber sido, y estaban bien las dos. O sea, pueden encontrar varias maneras de hacer lo mismo. Siempre tratamos de ir a la que tiene menos cantidad de parámetros y llamadas de funciones, ¿no? La más chica posible. Sí, pero sí, hay infinitas formas de hacerlo. Siempre pueden formar, no sé, expresiones de equivalencia con, no sé, usando and, for, not y una expresión re larga, y cuando la reducen van a llegar a esto. O sea, si a ustedes se les ocurre resolverlo de la
hecho lo pueden demostrar con las leyes de Morgan. Tipo, las leyes de Morgan se pueden demostrar con lambda. Ustedes saben cuáles son las leyes de Morgan. Las que, o sea, el AND de dos, o sea, el AND de dos valores A, B es igual a la negación de A o B. Esta es una igualdad y la pueden comprobar con cálculo lambda. ¿Por qué? Porque hacen las mismas cosas, o sea, reemplazan y después evalúan con los parámetros y se fijan cómo les da y van a ver que en todos los casos les da igual. Así que ahí demuestran con la equivalencia. Pero son de esas expresiones que encima ni siquiera tienen el mismo largo, porque una seguramente es más larga que la otra, que escribir AND, que vimos que es bastante boluda, y escribir este choclo por ahí se va a hacer más largo, pero son equivalentes. Y nada, así como hay en matemáticas expresiones equivalentes, hay en cálculo lambda, y con cálculo lambda se puede comprobar muchísimas esas cosas. Nada, interesante. De hecho creo que no lo hizo con cálculo lambda explícitamente, pero el tipo que demostró que tipo ningún sistema matemático es completo, lo ubica en esa teoría de que como que ningún sistema matemático tiene los axiomas para demostrarse a sí mismo correcto. Es rarísimo, o sea, es tipo cosas que solo los matemáticos pueden flashear, pero lo hizo alguien que estudiaba tipo como lógica funcional. Que era como en realidad estudiaba lógica en general. Y filosofía de la matemática es un área también parece. Y como que demostraba eso. Y lo demostró tipo con algo que después Church hizo la demostración de eso con lambda. Tipo, es re turbio, tipo, gente que en los 40 con mucho tiempo y No había TikTok. ¿cómo? No había TikTok. No había TikTok, claramente. Bien, interesante. Bueno, y vamos a ver una más, pero ya yendo al lado de números. Vamos a hacer un operador muy bueno también. Nosotros el otro día vimos la suma y la multiplicación. ¿Qué operador nos faltó ver? Bien, la resta, que dijimos que no la vamos a ver. ¿Y qué otro no vimos? No, igual la resta la vimos. La vimos, pero no la vimos explicamos. partiendo de el predecesor, o sea, la función predecesor. O sea, la resta la vieron. Sí. Bueno, de hecho, la resta y la suma son lo mismo, solamente que cambia la función incremento, ¿no? O sea, si yo tengo un incremento de -1 es la resta. Bien. No vimos igual números negativos. Y no lo vamos a ver. Pero sí podemos ver otras operaciones, generalmente las que nos gustan más para ahora, para el estadio que estamos, son las que van siempre para arriba. ¿Y qué operación vemos que tipo agranda el número que tenemos? Potencia, perfecto. Bueno, vamos a hacer la potencia. Esto va a recibir claramente dos números, el n y el exponente. ¿Y cómo se les ocurre que podemos hacer esto? Los dos van a ser números, no van a ser tipo C0, C1, C2, o sea, no le vamos a pasar booleano. Pero, ¿cómo se les ocurre que pueda hacer esto? ¿Cuál es más elevado? Este es el exponente. Sí. E veces la multiplicación de n. O sea, este es el e, este es el n, pues iba a ser 2 por 2 por 2 por 2. Bien. ¿Vimos algo de eso? Es muy parecido a la multiplicación. Es mucho más fácil que la multiplicación incluso. Porque nosotros dijimos C0, C1 y C2 representan números, pero en realidad también representan como cantidades de cosas. O sea, particularmente, acá son la cantidad de veces que yo aplico una determinada función, ¿no? Entonces yo acá en C2 voy a tener, bueno, lambda f, lambda x, de f x. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a aplicar dos veces una determinada función, ¿no? O sea, que me duplica la función, que sería equivalente a multiplicar por 2, ¿no?
Entonces yo quiero multiplicar por 2 4 veces. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que esto lo podemos ver así como números, como lo podemos ver como repeticiones de cosas. Entonces yo quiero multiplicar por 2 la cantidad de veces medial exponente, ¿no? O sea, 1, 2, 3, 4, la que sea. ¿Cómo podemos repetir una operación esa cantidad de veces? No vimos recursión. No vimos recursión. Se puede hacer con recursión, no lo vamos a hacer con recursión, lo vamos a hacer más fácil todavía. ¿Cómo? Me gusta, o sea, recordemos que esto no nos va a dar un número, me va a dar algo que es equivalente a, o sea, nosotros en chart queremos que nos dé C8 esto, ¿no? O sea, el PAU de C2 a la C4 queremos que nos dé C8, ¿no? O sea, algo que me repita 8 veces las cosas. Entonces nosotros tenemos algo que repite 2 veces las cosas. Y tenemos algo que nos repite, y cualquier número tendremos que nos repita n cantidad de veces las cosas. ¿Cómo hacemos para llegar con esos dos parámetros a C8? ¿Cómo? ¿Cómo se dice? ¿Y qué sería componer? O sea, ¿cómo era primero la multiplicación? La multiplicación. ¿Se acuerdan cómo era? NF X. NF. Así. Bien. Igual esto es equivalente a C. Pero. ¿Y por qué lo digo? Porque me gusta más verlo así. ¿Por qué me gusta verlo así? Porque ¿esto qué es? Esto es la aplicación de un número de charge. O sea, yo le paso un n, le paso la fx. Y el n es, no sé, C0 que recibía f y x, y por eso le estoy pasando f y x, ¿no? Básicamente es como, tomate, lo cedo. Vos aplicás 0 veces tu lógica, o una vez, o 2 veces, o lo que sea. Vas a aplicar f a x, ¿no? Eso es lo que hace C2, por ejemplo. Y yo para hacer 3 veces algo, antes le paso otro número de charge. Bueno. Eso es pasarle C4 como n. Entonces, si de acá, vos decís, si yo quisiese, de vuelta, ¿cómo haríamos esto entonces? Si quisiésemos hacer que esto me dé C8. O sea, olvidemos que son estos los parámetros, o sea, no los generalicemos por ahora. ¿Cómo harían para que esto dé C8? C4 de C2. No, era que cortes. O sea, es C4 de C2. O sea, C4 de C2, yo puedo escribir C8 como C4 C2. Qué boludo. No, sí, o sea, soy un estúpido. O sea, antes de. No, como sí. Más respeto. Me tendría que haber dicho antes, loco. Bueno, C16. Sí, porque C8 me quedé con la multiplicación, perdón. Hace mucho que no hago vueltas. Bien, 6 y 6, bien, ahora perfecto. 6 y 6
Claro, por ahí por eso no le salía, porque yo decía C8. Bueno, C16. C16 se logra haciendo 4 veces C2. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, esta función es duplica algo, ¿no? Entonces decimos, bueno, la hago una vez, duplico. La hago 2 veces, cuadriplico. La hago 3 veces, octuplico. La hago 4 veces, la octuplico. No, mentira. La 16 plico. Pero es básicamente eso. O sea, la aplicación ya es una especie de potencia, ¿no? Porque crece, es como la recursividad. O sea, si yo aplico varias veces la misma función, es como que crece exponencialmente. De hecho, cuando decimos eso, tipo que ojo con las llamadas recursivas, es porque también crece a una velocidad acelerada a veces. Porque si cada función mía, o sea, si yo en una llamada recursiva hago si yo en una función hago 2 llamadas recursivas, las siguientes 2 llamadas van a ser 2 llamadas recursivas y van a crecer, tipo es un árbol, ¿no? Va a crecer siempre exponencialmente. Entonces eso se logra con esto, justamente, es una especie de recursividad, pero que ya nos la da propiamente la aplicación de funciones. Entonces yo acá voy a terminar teniendo algo que se aplica 16 veces, que ese es el significado del número de Church de 16, ¿no? Algo que se termina aplicando una función f 16 veces a una x, ¿sí? Y lo podemos ver con... Estoy pensando en los números más chicos posibles para que esto suceda. Pero bueno, si hacemos C2, pasa que nos va a quedar lo mismo que la multiplicación. Pero C2 nos debería dar lo mismo. Bueno, pero también lo podemos ver como esto. O sea, si reemplazásemos acá C2 y C2, vamos a ver que nos da C4, o sea, F aplicada 4 veces. Y si hacemos de esta forma, o sea, esto ya les exponía, pero esto va a ser C de exponente, Cn, va a terminar dando el mismo resultado, ¿no? Es el de justamente la aplicación de f 16 veces a l. O si hacemos 2, va a quedar 4 veces, ¿no? Ya dudo de todas las cuentas que hago. Así que bueno, nada. Pero esto se entendió. O sea, es súper boluda la expresión. Es complicado como darse cuenta. Como todo lo que viene pasando en Lambda. Después tipo, siempre nos quedan expresiones chiquitas. Pero como que el razonamiento siempre tiene que ser como... nada, sesudo. Bueno. Nada, si quedó claro y no hay más dudas. Y la función de incremento se supone que sea que La función de incremento es f, que nunca la recibimos todavía. O sea, acá no estamos recibiendo f. Después a esto yo le puedo aplicar una f y una x, ¿no? Que, dicho sea de paso, puede ser not y true, por ejemplo, ¿no? Yo digo, aplicame la función incremento not y te paso el valor true. O sea, es aplicar 16 veces el not con el valor base. El x era el caso base, ¿no? El caso base es true y el not es la función incremento. En realidad es una función. Pero esto es como que podemos llegar a... tipo, sí. Esto que dijo Nacho, ¿no? Una función que recibe un número de Church. Le pasás not como segundo parámetro y como valor inicial true. ¿Qué es una función que hace qué cosa? Eso. Dice si es par o impar. Sí, exactamente. Y por ejemplo es... nada, lo haces todo con cálculo lambda. Nada, justo se me acaba de ocurrir. Exactamente, yo sí quiero saber si 15 es par, lo hago así. Si me da false, significa que es par. Ya no sé, ¿no? O sea, tendría que pensarlo, ¿no? O sea, pará, C0, not true, te va a devolver true. Está bien, es par. C1, not true, te va a devolver false. Bien, se entiende, ¿no? C2, not true, te va a dar true. Entonces esto es la forma de decir cuáles son los pares y cuáles son los impares. ¿Entiendes? Era buenísimo poder hacer. Era excelente. Bueno, para el segundo recto. No, mentira. Los que son impares. Bueno, ¿cómo serán las que no son impares? Las que son impares. Not false.
Perfecto. O true. No. No, cualquiera, no. Pero sí. Bueno, bien. Esto sale solo una vez que engranás, es como que empezás a ver la Matrix. Sí. Operadores de comparación. De comparación, Claro, hicimos en la igualdad, Sí, booleana. Booleana. Sí. Pero para números no se podría hacer. Te puedo decir que podemos llegar a saber con las herramientas que tenemos ahora cómo un valor es cero. Si un valor es cero o no. Lo podemos llegar a intentar. No lo practiqué, pero más o menos algo entiendo porque lo procesé en su momento. Pero, digamos, ¿cómo comparar? ¿Qué cambia de C0 de todos los demás? O sea, C0 es lambda F, lambda X, X, ¿no? En cambio C1 y todos los siguientes es lambda F, lambda X y F o FF o FFF X, ¿no? ¿Se entiende? Hay una forma de chequear que algo es cero. Sería que, por ejemplo, dijimos que esto es false, ¿no? O sea, false es lo mismo que cero. Entonces, ¿cómo chequeamos? O sea, una forma fácil de chequear que es cero, pero que no me dice necesariamente que no es otros números, es pasarle false, ¿no? Con el comparador booleano. Claro, eso, tipo, si... un false y un número de chars, si queda true, el comparador, puedes afirmar que ese número de chars que le pasaste es un cero. es 0, pero me falta la f, o sea, la f que le pondría. O sea, sí, está bien. Si le paso como valor de x, cosa me va a decir que el 0 es... Estarías probando que el O sea, estarías probando que el 0 da false, o sea, que el 0 se comporta como false, que es lo que básicamente vos chequeás, pero no te salva de que depende cuál sea tu f, todos los demás te den true, ¿no? O sea, vos de alguna forma tenés que encontrar una f, esa es la parte difícil. O sea, tenemos la primera parte. Interpretamos que esto es false, ¿no? Entonces queremos que de alguna forma chequear que esto sea false. Pero acá no nos importa la f. El tema es cómo lograr una f que para todos los demás valores nos dé true. ¿Se entiende? Ese es el objetivo. Ese es como el challenge. El tema es, ¿cuál es esa f? La f que si vos la aplicás 80 veces para el mismo valor, siempre te va a devolver true o false. Depende si después haces not o lo que sea. Puede ser que este te vuelva true y todo lo más false, o este te vuelva false y todo lo más true. O sea, es lo mismo. O sea que todos los demás números de chars te devuelvan el valor contrario al del primer número, al del 0. ¿Se entiende? Ese es el objetivo, para identificar que un número es el 0, por ejemplo. Y una vez que tenemos que si es 0, es fácil hacer todas las demás igualdades. Porque con el 0, como tenemos un caso base. Y con los casos base nos gustan. En general. Bueno, bien. Vamos a llevarnos de tarea encontrar cuál es esa f. Les anticipo, no es difícil. No es difícil. Pero bueno, tienen que pensar un poco. Es una función de cuerpo de dos parámetros. O sea, un parámetro y dos cosas. Casi seguro. Me parece. Pero bueno, nada. Ese es un ejercicio que pueden hacer. No está en la guía, podría estar en la guía tranquilamente. Por ahí sí está en la guía. No sé si no la agregué en la última revisión. Pero es un ejercicio de ver si es 0. Pero bueno, nada, se razona así. Encuentren esa f y van a tener el resultado. Bueno, son casi media, no los vamos a retener mucho más, siendo que es viernes. Les subimos el video de